¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos a mitad de mayo en el escritorio del pastor, aquí en Union Church, en la ciudad de Viña del Mar. Y les mandamos un saludo cariñoso y una bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios les esté acompañando en todo. Estamos viviendo ya la mitad del otoño, el frío está más fuerte y queremos que la palabra y la calidez de la presencia del Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros y todos ustedes también, para que a través de su palabra en esta serie que hemos denominado La Nueva Vida en Cristo, retomemos fuerza, convicción y dirección de parte de Dios. Hoy voy a leer un verso que está en el capítulo 1, el verso 20. Te invito a leer todo el capítulo, a adentrarte dentro de todo este contexto donde está este verso que es muy conocido. Lo voy a leer en una versión especial, pero tú lo puedes leer en la Biblia que tengas en casa. Dice así, verso 20, capítulo 1, Romanos. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ese es el verso 20. Dice que es cierto, ellos conocieron a Dios, pero si leemos el contexto, y es importante hacerlo, no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias o tontas sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El pasaje dice que afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Puedes profundizar en la lectura leyendo el capítulo 1 del verso 20 al 23. Romanos es sin duda la obra maestra del pensamiento paulino y una increíble explicación. Contiene una increíble explicación del plan redentor de Dios. Y me parece que es importante que si vas a seguir esta serie de reflexiones, puedas siempre ponerlas en el contexto adecuado, en el contexto apropiado. Mira cómo son los hechos. Pablo primero estuvo saludando, algo habitual en el género epistolar de la época. Saludó a las personas destinatarias de su carta. Lo puedes ver en las reflexiones anteriores. Después se presentó a sí mismo e hizo algunos comentarios elogiosos sobre los seguidores de Jesús en la iglesia en Roma. Después, algo muy típico de Pablo, él enunció el tema central de su escrito: el que ha sido declarado justo por medio de la fe, vivirá. En otras palabras, conocemos más el justo, por la fe vivirá. Ahora comienza a desarrollar el tema y lo hace en diferentes secciones. La primera, que nos ocupará varias reflexiones, podría llevar el título como todo ser humano necesita la salvación de Dios. Y vamos a meternos a partir de hoy de cabeza en ello. Queridos y queridas, Pablo está indicando que la creación, lo que los teólogos denominan la revelación natural, nos da suficiente evidencia para llevarnos a pensar en la idea de Dios. Hay ahí suficientes evidencias para pensar en la idea central, la idea de Dios. Sé que lo que voy a decir a continuación puede ser materia de discusión, pero estoy convencido de que los descubrimientos científicos no hacen más que confirmar la complejidad del universo y la necesidad de un diseño inteligente detrás del mismo. Si todo el universo, incluida la complejidad de la vida, es fruto del azar y la casualidad, serían el azar y la casualidad a quienes deberíamos adorar y reconocer, pues siendo que funcionan sin patrones ni plan previo, todo le ha salido muy bien. Pero el apóstol Pablo indica que lejos de ver en la creación una evidencia que apunta hacia Dios, los hombres y las mujeres de todas las épocas han dejado a Dios de lado
y en vez de adorar al Creador, adoran lo creado. Ya lo afirmaba Chesterton, el pensador inglés, cuando al ser humano dice, deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa. Así pues, queridos y queridas, nos encontramos con un ser humano soberbio, por una propia razón intelectual y que considera ridículo y sin sentido la existencia y la creencia de un Dios. Si bien es cierto que el apóstol está hablando aquí de los cristianos, de los no cristianos, esta realidad también puede suceder en los seguidores de Jesús, como tú y yo, que habiendo conocido a Dios, lo dejamos de lado por los dioses de nuestra cultura. Entonces, para reflexionar en esta exhortación de Pablo, ¿qué te dice Dios por medio de este mensaje? ¿Qué está provocando en tu corazón, en tu mente, al escuchar estas palabras? ¿Hay algo ahí en tu corazón, hay algo en tu mente, un atisbo de no reconocer a Dios en todo? ¿Te acuerdas del lunes pasado? Solo Cristo. Solo Cristo. Esta es la reflexión del primer hito de hoy, el hito número 7. Y mientras nos tomamos un sorbito de café para esta fresca mañana, vuelvo a reiterarte que compres, cada familia pueda comprar este libro, El ADN de la Viña. Leerlo porque pronto vamos a estar también conversando acerca de los principios y de las experiencias de cómo hacemos iglesia en la viña. Acuérdense que estamos aquí en Union Church, una iglesia que pertenece al movimiento de iglesias viña en el país y en el mundo entero. El hito número 8 está basado en 3 versículos del capítulo 1. 3 que repiten y reiteran una idea. Son el 24, el 26 y el 28. Dicen así, Romanos 1, 24, 26 y 28. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos racionamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Si recuerdas la cita del hito anterior frente a esta rebeldía del hombre y de sacarlo y no reconocerlo, Dios los dejó libres, los dejó que vivieran las consecuencias de su pensamiento y los abandonó. Y aquí está la explicación en este texto. Pero no olvidemos el contexto. Volvamos a reiterar esto. Este apartado de la epístola es usado por Pablo para indicar una vez más que todo ser humano necesita la salvación de Dios. En la reflexión anterior, en el hito anterior, vimos cómo la humanidad había decidido darle la espalda al Creador. Y en los siguientes versículos el apóstol indica que Dios, respetando nuestra libertad, nos ha dejado a merced de nuestras propias decisiones, de nuestros propios bajos instintos, de nuestras pasiones vergonzosas y de nuestra mente pervertida. Cada una de estas 3 situaciones conlleva toda una serie de consecuencias, porque libertad y responsabilidad son 2 caras de una misma moneda. Ser libres implica necesariamente asumir las consecuencias de nuestras decisiones, tomadas haciendo uso de esa libertad. Pero en muchas ocasiones no nos gustan los resultados del actuar libremente. En definitiva, y creo que tú estarás conmigo, querido y querida, quisiéramos ser libres y que otro fuera el que cargara con las responsabilidades o las consecuencias de nuestra libertad. Lamentable o afortunadamente, eso no es posible. Libertad y responsabilidad ambas van siempre de la mano. Como seres libres tenemos el derecho a darle la espalda a Dios, y esto incluye a los seguidores de Jesús, pero también tenemos que aceptar las consecuencias que ello pueda traernos o acarrear a nosotros o a los nuestros. Y he visto con sorpresa tal vez al comienzo muchas personas que claman a Dios y no entienden por qué Él no hace nada para evitar,
para paliar o para solucionar las consecuencias de sus decisiones. La lógica y el sentido común nos enseñan que cuanto más lejos estamos de un foco de luz, hay más oscuridad. Lo puedes experimentar, ¿no es cierto? Y si no, ensayarlo en casa. Y con ella, cuando hay más oscuridad, tenemos más dificultad para ver, más dificultad para orientarnos y más dificultad para tomar el camino correcto. Y esto, querido, pasa ineludiblemente cuando nosotros nos alejamos de Dios y le damos la espalda. La luz, que es Él, empieza a decaer y avanzamos hacia la oscuridad. Y se nos dificulta orientarnos, se nos dificulta ver y se nos dificulta reconocer el camino correcto. Entonces, cuando estamos terminando este segundo hito y este espacio de hoy, ¿qué relación hay entre tu actitud hacia Dios y las circunstancias que están rodeando tu vida, que estás viviendo? ¿Cuál es la actitud que hay ahí? ¿Lo estás culpando? ¿Estás culpando a Dios de las consecuencias que estás viviendo por el uso o por el mal uso de tu libertad? ¿Qué ayuda nos proporciona Dios para disfrutar la libertad con responsabilidad? ¿Cuál es la participación del Espíritu Santo en todo esto? ¿No tendrá que ver lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo te enseñará, te guiará, te acompañará en todo momento? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Lo estamos considerando en medio de cada decisión de nuestra vida? ¡Wow! Hay harto que pensar, ¿no es cierto? Y hay harto por lo cual reflexionar y caer de rodillas delante del Señor y decirle como Él dice ahí en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Porque hoy necesitamos respuesta de parte de Dios. Señor, desciende con tu Espíritu sobre nuestras vidas y ayúdanos. Porque esta es una lucha de todos los días y muchas veces flaqueamos porque creemos que podemos hacer lo que se nos da la gana. Pero tú nos enseñas cuál es la verdad. ¿Cuál es el camino que nos lleva a cumplir el propósito por el cual nos hiciste y el propósito por el cual nos salvaste? Revélate, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que interrumpa nuestra vida, que irrumpa en nuestra vida para poder entender cuál es tu voluntad, siempre buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Despedirme es hasta el próximo lunes. Es lo que hago en este momento.